Qué buen día para glorificar al Señor. Qué buen día para que tú estés aquí con nosotros en este devocional. Qué buen día para orar los unos por los otros. Hoy es un día grandioso de bendición con nuestro Dios. Vamos adelante con Él. No vamos a tener temor alguno, porque Él es el que va con nosotros, abriendo los caminos. Dios está con nosotros. Qué bueno saludarles. El Ministerio Pasos de Esperanza les da un abrazo a todos ustedes. Y vamos a tomar el tiempo de meditar en la palabra. Y en 1 Corintios capítulo 1 estamos estudiando desde el versículo 18 en adelante y vamos a mirar una vez más cómo la sabiduría de Dios. Y estamos hablando de la sabiduría de Dios porque es la misma sabiduría que está hoy en nosotros, porque hoy en nosotros la mente de Cristo está en nosotros. Por lo tanto, creyendo esa palabra, vamos a entender que Dios en su inmensa sabiduría, aunque pareciera que lo que Él llama sabio es lo necio, lo vil, lo menospreciado, es lo que Él usa y que pareciera contradictorio, pero lo que nosotros hacemos o podemos entender es que teniendo la mente de Cristo, quizás la óptica, el argumento, la percepción, la forma, la cosmovisión con que podemos conocer a Dios es totalmente diferente a como el mundo lo conoce. Por lo tanto, aún podemos afirmar que el mundo no conoce a Dios, porque Dios no se conoce con la sabiduría humana. Dios se conoce con la sabiduría y el poder que viene de Dios en Cristo Jesús. Pero ese Cristo está dispensado en ti. El Cristo de la gloria está en nosotros. Por lo tanto, la sabiduría de Dios está en nosotros. Y hoy vamos a mirar el versículo 26 en adelante y con un tema bien interesante, porque es que la sabiduría de Dios también se muestra en quien Él ha escogido para la salvación. La sabiduría de Dios se muestra en que Él se fijó en una población que pudiera decir poco calificada para ser salva, pero eso muestra que Dios está interesado en hacer la obra desde el más pequeño hasta el más grande, y Dios está interesado en exaltarte. Por lo tanto, cuando Dios habla a través de ti, Él es el que da la palabra, Él es el que expresa la palabra, y la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Esto nos anima a que nosotros no temamos, no nos avergoncemos, no nos creamos menos, porque el Señor es el que está siendo impartido a través de nosotros, por Cristo el Señor, palabra de Dios, porque Cristo es la palabra viviente de Dios. Por eso la Escritura nos dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Entonces, lo que está mostrando el apóstol Pablo, y le dice a la iglesia de Corinto, y quizás nos dice a nosotros, mírense en ustedes mismos, que no son una gran oferta. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles entre ustedes. Realmente, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Entonces, todo lo que en nosotros ha sucedido es porque Dios lo ha permitido. Dios trabaja con nosotros. ¿Quién nos escogió? Dios.
Éramos la mejor oferta, éramos el mejor candidato, estábamos en la mejor condición. Por eso cuando la gente dice, yo voy a la iglesia cuando esté haciendo las cosas bien, porque yo no le voy a hacer morcillas al diablo. Pues es que tú y yo, todo lo que hacíamos era incorrecto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en error, estábamos en esclavitud. Lo que sucedió en nosotros lo propició Cristo en nosotros, trabajando en nosotros, porque Él vino a buscar y a salvar lo que a Él se le había perdido, que era la iglesia, y vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí, vino a salvarnos, a redimirnos, gloria al Señor. Y por esa razón, Él no miró si éramos el mejor candidato, porque Él viene a salvar a todos los hombres. La Escritura nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, porque el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Entonces lo que Él viene a hacer es a escoger, a buscar, a salvar lo que se había perdido. Por eso Él no mira si somos el mejor candidato. Él simplemente dice, Él ha recibido mi palabra, Él ha dado una vuelta de cambio, Él ha entregado su corazón, Él ha hecho un pacto, una alianza ahora conmigo, y todo lo que en nosotros tiene que ser cambiado, Él trabaja con nosotros y Él procesa nuestra vida. Es ahí donde Él dice, es que ahí estoy trabajando con ellos. Lo necio escogió Dios en el mundo para avergonzar a los sabios. Sin duda alguna, muchos cristianos comienzan a sentirse en muy alto poder, en muy alta estima, porque ahora la obra de Dios fue hecha en nosotros. Y a veces eso nos hace ser ególatras y mirar al otro como por encima del hombro, como que, a ver, tú eres impío, tú eres incircunciso, tú eres pecador, tú te vas para el infierno. Pero el Señor dice, no, mira tu vocación, yo te escogí a ti. Tú estabas en las mismas condiciones de Él. Ahora solamente anhela que Él esté en las mismas condiciones tuyas. Y haz que ese vil, ese menospreciado, esa persona también tenga la oportunidad de nacer de nuevo y alcanzar la misericordia. Por eso lo que el Señor ha dicho es que Él nos eligió a nosotros. Y que Él no elige los que son grandes, sino que elige lo que Dios desea elegir. Y que si nosotros hemos alcanzado esa gracia de Dios y esa misericordia de Dios y nos ha visto a nosotros, es por su puro favor. Aleluya. Por lo tanto, cuando tú y yo estamos en esa intimidad con el Señor, en esa pasión de entrega a Él, sabemos que todo lo que en nosotros ha acontecido y acontecerá es por la gracia de Dios en nosotros. Ahora, cuando dice que Él lo hace para avergonzar a los sabios, explica el placer del versículo 21, pues dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces cuando Él dice voy a avergonzar a los sabios, es porque Él está agradado de salvar a los hombres a través de algo que es una locura. El Evangelio es la misma vida de Cristo y Cristo para muchos es tropezadero. No entienden por qué Él es así. No entienden por qué Él, pudiendo ser el Hijo de Dios que viene y cambia los destinos del mundo y hace que las cosas sean diferentes, las sigue canalizando con este propósito. Y hoy todavía la gente se pregunta, ¿pero por qué está esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Dónde está Dios? Y Dios dice, yo estoy ahí.
yo estoy ahí en el corazón del hombre que en ese momento de tragedia viene a ayudar. Yo estoy ahí en el corazón del hombre que en ese momento de dolor abraza, en ese momento de angustia da una palabra de ánimo, de fortaleza. Yo estoy ahí a través de la iglesia. Amén. Por eso es la iglesia la que hoy tiene que manifestar el poder de Dios. Es la iglesia la que hoy está para mostrar quién es Cristo. Y el Señor dice, es la iglesia la que tiene que manifestarse, porque la iglesia es el grupo de hombres y mujeres que a Dios agradó salvar a través de la predicación de la cruz. Amén. Entonces Dios no está diciendo con esto, o Pablo no quiere afirmar que es mejor el necio que el educado. No, eso no es lo que está diciendo. En vez de esto, él está diciendo que es que la sabiduría del mundo y la educación del mundo no trae la revelación de la salvación de Cristo. No deja ver a Cristo. Hay personas muy doctas, hay personas muy entendidas. Aún los predicadores, cuando se vuelven muy elocuentes y muy sabios, se predican de sí mismos y se predican de la religión, pero aún a través de eso empañan y hacen que no sea Cristo el que sea visible a los hombres. ¿Recuerdan el ejemplo de ayer? La gran iglesia que tenía su título, nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero dejan que se levante el ego, deja que se levante el secularismo, el humanismo, deja que se levanten otras cosmovisiones en la iglesia y se va bajando el título, se va bajando al Cristo crucificado, se va bajando la predicación y queda solamente nosotros. Somos la iglesia para nosotros, para nuestro ego, para nuestro bien, para nuestros intereses en común. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el hombre conozca de Cristo a través de ti. No porque valora el que no nos eduquemos, sino porque Él exalta que en medio de la debilidad del hombre, Dios obra a través de ese hombre. Por eso, si Dios nos usa para hablar del mensaje de Jesucristo a través de estos medios a una persona, a otra persona, es Cristo quien lo está haciendo a través de este vaso frágil y débil que somos nosotros. Entonces, dejamos claro que Dios no está exaltando el ser necio o no educado. Que Dios está hablando es de la grandeza, del poder, de una salvación que el Señor la manifiesta a través de vasos frágiles como tú y yo. Amén. Este panorama nos muestra que la iglesia, aún de la cual está Pablo hablando, en su mayoría eran hombres esclavos. Eran hombres que estaban bajo cierto yugo, pues imperaba el imperio de Roma en ese tiempo, ¿cierto? Entonces toda la historia de la expansión de la iglesia en realidad fue ese avance progresivo de esos hombres esclavos, de esos hombres débiles, de esos hombres ignorantes que fueron avanzando, que fueron desafiándose, que fueron haciendo extensión misionera, que fueron predicando. Y entonces el Señor dice, con el poder de Dios, porque recibiréis poder, dijo el Señor, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Lo que está mostrando el Señor es que este evangelio glorioso va en progresión, va en avance, va primero quizás en hombres sencillos, en hombres débiles, pero el evangelio va progresando. Y hoy el evangelio está en todos los estatus. Hoy el evangelio lo predican, lo anuncian todas las personas de todos los niveles sociales, de todos los niveles económicos, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas. Hay hombres y mujeres que anuncian a Jesucristo el Señor como el único y suficiente para ser salvo. Entonces lo que Dios va haciendo es un avance progresivo, porque el reino de
de Dios es un reino que avanza, es un reino que invade, es un reino que penetra, y esa es la misión de nosotros. Por eso Cristo ha puesto la mente de Cristo en nosotros, para que nosotros tengamos la sabiduría de Dios para exponer esa palabra que trae bendición a la gente. Y el resultado final de esta obra, que solamente viene de Dios, que solamente Dios es el que trabaja con nosotros, es que al fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se podrá poner en pie delante de Dios y dirá: yo te descubrí. Es que yo sabía lo que tú ibas a hacer, es que yo pensé lo que tú debías hacer y así lo hiciste. No, porque los caminos de Dios son más grandes y más altos que nuestros caminos, y nadie en la carne se podrá gloriar en su presencia. Es decir, nada de aquí para allá, todo viene es de allá para acá. Dios es el que se ha dispensado en nosotros, y si hoy estamos en Él es porque Él está en nosotros, y si hoy andamos con Él es porque hoy Él anda con nosotros, y si hoy hablamos de Él es porque Él nos da su sabiduría y su conocimiento a través de la mente de Cristo. Entonces lo que Dios quiere mostrar es que todos estamos en su gloriosa presencia para vivir ahí con Él, viviendo en la unidad perfecta. Por eso Él nos llama el cuerpo, porque el cuerpo está unido, porque el cuerpo está apoyándose, porque el cuerpo está haciendo la misma fuerza, porque el cuerpo está buscando el mismo avance, porque la iglesia es una sola como cuerpo de Cristo, porque tú te debes de unir al que está en este momento luchando en esas áreas de conflicto para llevar una palabra, y tú te puedes unir con ellos en oración, en clamor. Tú te puedes unir al propósito evangelizador de la iglesia, tú te puedes unir al propósito misionero de la iglesia, tú te puedes unir al propósito social de la iglesia. Tú puedes dar testimonio a través de la iglesia, y la iglesia no es tu reinito ni un grupo apartado. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y todos debemos de estar en el mismo fin. Eso es lo que dice la Escritura cuando nos habla en el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Porque no somos nosotros con nuestra sabiduría. No es la iglesia que más tiene miembros, no es la iglesia que más tiene capital, no es la iglesia que más puede hacer. Es que tú haces una parte. Y si eres tú la fuerza, pues amén, porque el débil, el que quizás no tiene la misma fuerza financiera, va contigo también haciéndolo. Y cuando tú haces algo, tú estás diciendo: es Cristo con nosotros, es Cristo trabajando con nosotros, no es yo trabajando para Él, haciendo como a mí me parezca. Por eso el Señor dice que la iglesia tiene que estar en un mismo propósito, en un cuerpo, en una unidad. Únete de verdad a este propósito que Dios anhela que se cumpla en las naciones. El Ministerio Paso de Esperanza está unido en este propósito, y no estamos interesados en más que en anunciar y predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es, a Cristo y solo Cristo, el único y suficiente para que nosotros podamos ser salvos. Qué bueno que la iglesia del Señor, y oramos en esta mañana, que nosotros nos deshacemos de toda visión, de toda cosmovisión que nos ha generado divisiones y contiendas entre nosotros, y que nos hacemos un solo cuerpo para Cristo el Señor. Amén. Padre, te doy gracias a ti. Qué bueno este tiempo cada mañana, Señor, que tú nos regalas.
Qué bueno mirar, Señor, tu palabra. Qué bueno contemplar en esa palabra, Señor, que esa sabiduría de Dios fue la que nos escogió a nosotros. Qué bueno que te hayas fijado en nosotros, que no te fijaste en nuestra condición desaprobada, ruin, mezquina, Señor, débil, sino que miraste, Señor, miraste en nosotros al hombre, al que tú quieres salvar, al que tú anhelas, Señor, redimir, tomar del medio de la esclavitud y darle libertad. Por eso nosotros no nos podemos jactar, no nos podemos enorgullecer, porque yo no fui a ti, tú me buscaste, Señor. Mi corazón estaba apartado de ti, estábamos en delitos y pecados muertos, Señor. Fuiste tú quien viniste a darnos la vida, y una vida que nos da abundancia, una vida que hoy nos da gozo, una vida que hoy nos da libertad, una vida que hoy ha hecho de nosotros una nueva creación. Y en esa nueva creación es que nosotros hoy deseamos unirnos como iglesia para ser expositores de la palabra viviente que es Cristo el Señor. Que hoy podamos proclamar esa palabra viviente que es Cristo el Señor. Que hoy podamos anunciar ese mensaje de la cruz a muchas personas. Señor, bendice tu iglesia extendida en todos los territorios. Oramos hoy por la iglesia, Señor, perseguida en estas zonas de conflicto, de guerra. Oramos hoy por la iglesia, Señor amado, que se mantenga fiel, que no sucumba, Señor, frente a la persecución, a la amenaza. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, guárdanos a nosotros, Señor, en Colombia. Guarda, Señor, los territorios que en Colombia tienen también conflictos, guerras, amenazas, pestilencias, enfermedades. Señor, Dios de gloria, tú eres Dios propicio a tus hijos. Que la eterna bendición del Padre esté con nosotros, que la eterna bendición del Hijo esté con nosotros y que la eterna bendición del Espíritu Santo esté con nosotros, dándonos todo lo que de Él viene. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Un abrazo, bendiciones.